Buenos días a todos. El día de hoy vamos a aprender cómo citar correctamente en formato de APA. Mi nombre es Dayana Carrillo, soy interna en la Universidad del Bosque. Entonces, para iniciar, tenemos esta pequeña introducción. Primero tenemos que entender qué son las citas. Las citas son aquellas que corresponden a ideas que se toman de otras fuentes de información a las cuales se les debe atribuir los créditos de autoría. Tenemos varios tipos de cita. Podemos citar de forma narrativa o de forma parentética. De forma narrativa, ¿qué significa esto? Que el autor como tal se incluye dentro de la redacción del párrafo y la fecha se pone entre paréntesis. ¿Por qué se utiliza este tipo de citas? Porque tiene un énfasis en el autor. ¿Qué significa esto? Que tenemos que enfocarnos en el autor, la cita entre paréntesis, y tenemos que usar frases de citación. Lo que quiere decir que tenemos que poner este conjunto de autor, fecha y este autor plantea qué. ¿Listo? La cita parentética es un poco diferente ya que esta no se enfatiza en el autor, sino en el análisis del texto. Se menciona la idea y los datos del autor y se ponen entre paréntesis, o sea, estas van juntas. Y en estas no tenemos que usar el uso de frases de citación, como el ejemplo que tenemos abajo, que es Quintero 2022, todo entre paréntesis. Dentro de los tipos de citas, tenemos una textual que es corta y larga y parafraseo. Entonces, ¿qué significa que un tipo de cita sea corta o larga? Cuando un tipo de cita es corta, significa que tiene menos de 40 palabras. Cuando tenemos una cita corta, se tiene que poner entre comillas y tiene que ir sin cursiva. El punto va después de la cita. Entonces tenemos como por ejemplo, Pérez 2023 dice la cita como tal entre comillas y el número de página al final. ¿Listo? Cuando una cita es larga, significa que tiene más de 40 palabras y estas se escriben en la parte del texto con sangría a la izquierda, aplicado a 1.27 y esta no lleva comillas, esta lleva la sangría. Entonces, como por ejemplo tenemos Pérez 2023 dice, dos puntos, sangría, la cita y no tiene comillas. En el parafraseo tenemos dos tipos de parafraseo también, el parafraseo narrativo y el parafraseo parentético. El parafraseo se utiliza cuando hay ideas de otro autor, pero en palabras propias. Uno las tiene que modificar. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación. Entonces, cuando el parafraseo narrativo va en la mitad y cuando el parafraseo es parentético, va al final de la cita, como lo tenemos en el ejemplo de la diapositiva. Vamos a seguir un poco con el tipo de reglas según el número de los autores. Entonces nos encontramos que cuando tenemos un autor, pues ya depende si es narrativa o parentética, se debe poner el nombre del autor completo. Si tiene dos apellidos, poner el nombre de los apellidos. Y si hay una fuente que une estos dos apellidos como un guión, esto se debe mantener. Cuando tenemos dos autores, estos autores van separados por una I. Entonces, nombre del primer autor y nombre del segundo autor. Cuando hablamos de tres o más autores, se cita el apellido del primero seguido de et al, que significa y otros. Entonces, tenemos el primer autor y otros. Listo. Cuando hablamos de un autor corporativo, tenemos que en la primera cita se debe mencionar el nombre de la organización y definir cómo se va a abreviar para de ahí en adelante comenzar a citarlo con la abreviación. Entonces, la primera vez que lo utilicemos debemos escribir el nombre completo, Organización Mundial de la Salud, como lo vamos a abreviar OMS 2015. De ahí en adelante, las siguientes citas solo es necesario poner OMS 2015. Cuando nos enfrentamos con un autor corporativo sin abreviación, tenemos que poner el nombre completo. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de este tipo de citas especiales que muchas veces no sabemos cómo debemos citar. Entonces, cuando tenemos una cita que tenemos que citar más de dos trabajos dentro del mismo paréntesis, tenemos que ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Entonces, en nuestra primera bibliografía solo aparece el autor Cardoso. Entonces, Cardoso, dos puntos. En nuestra siguiente bibliografía aparecen dos autores, Chocarro y Garay Gurdoy.
Entonces, como la C va primero, se organiza en orden alfabético. Primero la C y luego la G. Y todo esto siempre se separa del punto y coma. Cuando nos encontramos frente al caso que un autor tenga el mismo apellido, debemos citarlo como con la letra del nombre para poder diferenciarlos. Cuando nos encontramos a tipos de situaciones que no tienen autor como tal, tenemos que eh, se citan las primeras palabras como tal del libro o de la obra y el año de publicación. Si como tal el texto es de un artículo, el capítulo del libro o página web se deben como escribir las palabras del título entre comillas dobles. Y una nota muy importante es que si como tal la obra que queremos citar está firmada como anónimo, se utiliza este término como el autor, el anónimo. Cuando nos encontramos una cita sin fecha, debemos incluir el SF, que significa sin fecha. Y pues en esta es importante que siempre se debe mencionar eh, el tipo de cita y el autor. ¿Listo? Entonces, ahora nos encontramos con una cita secundaria o una cita de citas. Para esto debemos mencionar el autor que se cita y el autor que es citado. ¿Sí? Entonces, nosotros estábamos leyendo un artículo de Ramírez. Dentro de su artículo, Ramírez cita a Holmes y nos parece importante este contenido. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos poner el artículo del cual nosotros nos estamos basando como Ramírez y a quién se está citando, quién opina qué, y poner la cita. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco acerca de las referencias. Entonces, inicialmente necesitamos saber qué son las referencias. Las referencias son un listado de información completa de fuentes que son citadas en el texto y son necesarios como tal para la atribución correcta de los créditos de autoría. ¿Cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía? Las referencias solo se incluyen aquellas en las que se utilizaron de forma explícita en el trabajo. En la bibliografía se pueden integrar obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. Entonces ahora vamos a aprender un poco a cómo referenciar. Cuando nos enfrentamos ante un libro completo electrónico que encontramos online y solo tiene un autor, vamos a usar el siguiente esquema. Tenemos el apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación, seguido del título y subtítulo, el tipo de edición, la editorial y el hipervínculo. ¿Cómo se utilizaría? Aquí tenemos una referencia de ejemplo. Entonces tenemos que Shah en el 2018, en Pensadores del Oriente en Estudios del Empirismo, se publicó en ISF y aquí está el link que nos direcciona. ¿Cómo se utilizaría esto en un esquema? Entonces, cuando citamos entre paréntesis, simplemente tenemos que poner el apellido del autor, el año de publicación y el número de páginas en la que se está citando entre paréntesis. Cuando nos encontramos dentro de una cita narrativa, entonces tenemos que un texto, mencionamos el autor, el año de publicación y el número de páginas y seguimos con el texto. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto? Como dijo Shah en 2018, en la página 163, afirma que en su trabajo, ¿cuándo? Entonces, este va en la mitad. Cuando nos enfrentamos a un libro completo, el cual sigue siendo electrónico y sigue siendo en línea, pero tiene múltiples autores, se utiliza básicamente el mismo esquema. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hay más de 20 autores, se deben citar los primeros 19. Eh, entonces, aquí tenemos de nuevo la referencia en el esquema, que son los apellidos de los autores. Todos los apellidos de los autores deben seguir, o sea, deben tener una continuación mediante el empleo de la I. Entonces, eso es básicamente a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, se añade una coma y un espacio y puntos suspensivos espaciados, uno el espacio y luego el apellido e iniciales del último autor. ¿Cómo es la forma básica de la situación de la citación de los artículos científicos? Entonces encontramos de nuevo este esquema. Entonces tenemos múltiples autores, sus múltiples apellidos y sus múltiples iniciales, la fecha en la que se publicó, el título del artículo, el nombre de la revista que debe ir en cursiva, el volumen, el número del volumen y las páginas.
Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos a Castro en el 2016 con construcción y transformación de las masculinidades de los corteros de caña de azúcar del Valle del Cauca, el cual publicó en la Revista Colombiana de Sociología en el volumen 39, número 1, y el rango de páginas lo citamos dentro de la página 79 y la página 102. Cuando nos enfrentamos ante un artículo impreso, tenemos el esquema: apellido, fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva, número y número de página. Entonces tenemos a Gallego Montes, lo que les mencionaba previamente. Si la fuente de la cual estamos citando une los nombres mediante un guión, debemos mantenerlo tal y cual como lo citan. Entonces Gallego, guión, Montes se mantiene igual. 2020, contextos del conflicto armado en Colombia, revista SC en cursiva, el volumen también en cursiva y el número de páginas. En esta no es necesario poner el volumen. Cuando tenemos un artículo en línea, encontramos el apellido, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, el volumen en cursiva, el número y aquí es importante agregar la URL. Y tenemos la misma situación cuando nos enfrentamos ante el DOI. Cabe aclarar que tiene prevalencia los artículos que tengan DOI. Entonces, si ustedes tienen un hipervínculo y un DOI, la citación en APA recomienda que se dé prevalencia al DOI antes de que el artículo. Y también cuando estos artículos se encuentran dentro de una base científica, no es necesario poner el hipervínculo porque las normas APA establecen que este recurso es ampliamente disponible, por lo cual no se debe poner de dónde se sacó. Estos fueron los recursos utilizados el día de hoy. Tenemos a Sibila, que es una guía online, es una guía simple de redacción y referencia que puede ser de utilidad porque da muchos ejemplos prácticos y ayuda. Si es un recurso que tienen disponible a través de su universidad, deberían usarlo. Sin embargo, también nos basamos con el manual de normas APA de la Universidad Javeriana de la Seccional de Cali. Aquí les dejo el link, igualmente lo pueden encontrar en la descripción del video. Muchas gracias.